anciana inútil. No sirves ni para limpiar pisos. El eco de esas palabras aún resonaba en mis oídos mientras caminaba por los mármoles relucientes del Hotel Palacio Dujau. Cada paso que daba con mis zapatos gastados sobre ese piso que yo misma había encerado hasta dejarlo como espejo, me recordaba la humillación de esa mañana. Valentina Morales, la recepcionista de 25 años con su uniforme impecable y su sonrisa de plástico, me había gritado delante de todos los huéspedes del lobby. Su voz chillona había atravesado el aire matutino como una navaja. Esperanza, anciana inútil, ¿no ves que estás empapando el piso cerca de los huéspedes importantes? Me llamo Esperanza Valdés. Tengo 68 años. Y durante los últimos 5 años he trabajado en la limpieza de este hotel 5 estrellas en pleno barrio de Recoleta. Pero lo que ninguno de estos petulantes sabe es que hace 15 años yo era profesora titular de lenguas modernas en la Universidad de Buenos Aires. Hablaba francés con la fluidez de alguien que había vivido 2 años en París. Dominaba el italiano como si hubiera nacido en Florencia. Y mi inglés era tan refinado que podía citar a Shakespeare de memoria. Todo cambió en diciembre de 2001. El corralito, la devaluación, el caos económico que sumió a la Argentina en su peor crisis. Perdí mis ahorros de toda una vida, mi apartamento en Barrio Norte, y cuando la universidad tuvo que recortar personal, fui una de las primeras en partir. A los 53 años me encontré en la calle, con un país en ruinas y una jubilación que no alcanzaba ni para el alquiler de una pensión en San Telmo. Así llegué al Palacio Dujau, con mi diploma universitario guardado en un cajón y mi orgullo hecho pedazos. Al principio pensé que sería temporal, que pronto encontraría algo mejor, pero los años pasaron, las oportunidades escasearon, y aquí me quedé, invisible para todos excepto cuando cometía algún error. El señor Herrera, jefe de limpieza, era un hombre de 50 años con bigotes mal recortados y aliento a cigarrillo barato. Había hecho carrera en el hotel durante 20 años y se creía el dueño de todo. Doña Esperanza, me decía con falsa cortesía, usted ya está grande para este trabajo. ¿No sería mejor que se quedara en su casa haciendo dulces para los nietos? No tenía nietos. No tenía hijos. Solo tenía este trabajo que me permitía pagar mi pieza en una pensión de Valvanera y comer una vez al día en el comedor del hotel. Esa mañana de martes, mientras limpiaba los ventanales del lobby que daban a la avenida Alvear, escuché a Valentina quejarse con sus compañeras, esta vieja me tiene harta. Siempre anda por ahí como alma en pena, y cuando habla lo hace tan raro, como si fuera una niña bienvenida a menos. Me da asco. Sus risitas mezquinas se clavaron en mi pecho como alfileres. Si supieran que yo había enseñado en la Sorbona durante un intercambio académico, que había traducido textos de Voltaire, que había cenado con embajadores en la residencia francesa, pero esos días habían quedado sepultados bajo el peso de la supervivencia. La humillación de esa mañana había sido la gota que colmó el vaso. Yo estaba limpiando cerca del mostrador de recepción cuando se derramó un poco de agua de mi balde. Inmediatamente Valentina comenzó a gritar como si hubiera incendiado el hotel. Anciana inútil, ¿no ves que hay huéspedes importantes? El señor Dubois viene llegando y vas a hacer que resbale con tu descuido. Jean-Baptiste Dubois era un empresario francés que se hospedaba en la suite presidencial una vez por mes. Alto, elegante, siempre vestido con trajes que costaban más que mi sueldo anual. Tenía unos 55 años. Cabello canoso perfectamente peinado y esos ojos azules típicamente franceses que parecían ver a través de las personas. Mientras Valentina me gritaba, yo solo atinaba a limpiar rápidamente el pequeño charco, con las mejillas ardiendo de vergüenza. Los otros huéspedes me miraban con esa mezcla de lástima y disgusto reservada para los invisibles que ocasionalmente se vuelven molestos. Fue entonces cuando una voz grave y pausada, con un marcado acento francés, cortó el aire tenso del lobby. «Excusez-moi, mademoiselle, mais je pense que vous êtes très impoli avec cette dame». Todos nos quedamos helados.
El señor Dubois había llegado sin que nadie lo notara, y había presenciado toda la escena. Valentina palideció al darse cuenta de que un huésped VIP acababa de presenciar su espectáculo. «Oh, señor Dubois, no se preocupe, ya solucionamos el inconveniente con el personal de limpieza», tartamudeó, tratando de recomponer su sonrisa profesional. Pero Jean-Baptiste Dubois no le prestó atención. En cambio se dirigió directamente hacia mí. Sus ojos azules me estudiaron con curiosidad, como si hubiera visto algo que los demás habían pasado por alto. «Madame», me dijo en francés, «qu'ai entendu que vous comprenez ce que je dis. ¿Est-ce correct?» Mi corazón se detuvo. Por un momento 15 años de humillaciones y silencios se desvanecieron. Sin pensarlo respondí en el francés más puro que había aprendido en mis años de estudio. «Oui, monsieur, je parle couramment le français. J'ai été professeur de langues modernes à l'Université de Buenos Aires pendant 15 ans. Jaime me enseñé a la Sorbonne lors d'un échange académique». El silencio que siguió fue sepulcral. Valentina me miraba con la boca abierta, como si acabara de verme transformar en otra persona. El señor Herrera, que había aparecido al escuchar el alboroto, no entendía qué estaba pasando, pero percibía que algo fundamental había cambiado en la dinámica del lugar. Jean-Baptiste Dubois sonrió. No era la sonrisa educada y distante que reservaba para el personal del hotel, sino algo genuino y cálido. «Remarcable», murmuró. «Votre accent est parfait. Vous avez vécu en France?» 2 años en París, durante mi doctorado en literatura francesa. Respondí, sintiendo cómo mi postura se enderezaba naturalmente. Estudié en la Sorbonne y trabajé como asistente de cátedra. También tengo fluidez en italiano e inglés. ¿Usted estudió en la Sorbonne? La voz de Valentina sonaba ahogada e incrédula. Por primera vez en 5 años, la miré directamente a los ojos antes de responder «Sí, señorita Morales. Estudié en la Sorbonne». También fui profesora titular durante 15 años antes de que la crisis económica cambiara mi situación. Pero parece que usted asume que las personas mayores que trabajan en limpieza no pueden tener educación o cultura. El señor Dubois observaba el intercambio con fascinación creciente. Luego, dirigiéndose nuevamente a mí en francés, preguntó, «Madame Valdés, si puedo preguntarle, ¿qué la llevó a trabajar aquí?» Le conté mi historia en francés, desde mi carrera académica hasta la crisis de 2001 Baron, la pérdida de mi trabajo y cómo había terminado limpiando los mismos pasillos por los que antes había caminado como profesora invitada para dictar conferencias a diplomáticos y empresarios extranjeros. Mientras hablaba, noté cómo su expresión se transformaba. No era lástima lo que veía en sus ojos, sino respeto y algo que hacía años no recibía reconocimiento. «Madame Valdés», dijo finalmente, «yo soy el CEO de Dubois International, una consultora que facilita negocios entre empresas francesas y sudamericanas. Tengo oficinas en París, Buenos Aires y São Paulo. ¿Le interesaría trabajar para mí?» El mundo pareció detenerse. Valentina se veía como si hubiera visto un fantasma. El señor Herrera trataba de entender qué diablos estaba pasando. Y yo, después de 5 años de invisibilidad, me sentí nuevamente como Esperanza Valdés, la académica, la intelectual, la mujer que había traducido poesía francesa y había debatido filosofía en los cafés de Saint-Germain. Necesito una directora de relaciones culturales para mi oficina de Buenos Aires. Alguien que no solo domine los idiomas, sino que comprenda las sutilezas culturales tanto francesas como argentinas. Los malentendidos culturales me han costado varios contratos importantes. Necesito a alguien que pueda tender puentes, traducir no solo palabras sino conceptos, modismos, formas de hacer negocios. ¿Y el salario? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. 100,000 pesos por mes para comenzar, más beneficios. Horario ejecutivo, oficina propia, secretaria, y viajes ocasionales a París para reuniones con la casa matriz. Valentina hizo un ruido ahogado. El salario que él acababa de mencionar era 5 veces lo que yo ganaba limpiando pisos. «Acepto»,
Respondí sin dudar. Excelente. ¿Puede comenzar el lunes próximo? Por supuesto, señor Dubois. Por favor, llámeme Jean-Baptiste. Somos colegas ahora. Se dio vuelta hacia Valentina, que seguía parada ahí como estatua de sal, y le dijo en un español pausado pero correcto: Señorita, creo que debería reflexionar sobre cómo trata a las personas. Nunca se sabe con quién está hablando realmente. Luego me extendió su tarjeta personal. Esperanza, mi asistente la contactará mañana para coordinar los detalles. Mientras tanto, creo que ya no necesita continuar con sus labores aquí. Me quité el delantal, lo doblé cuidadosamente y se lo entregué al señor Herrera, que lo recibió con manos temblorosas. Ha sido instructivo trabajar aquí, le dije con una sonrisa que no sentía desde hacía años. Esa tarde, al salir del hotel con la cabeza en alto y la tarjeta de Jean-Baptiste en mi cartera, sentí que había recuperado no solo un trabajo, sino mi identidad. Pero la historia no terminaba ahí. De hecho, apenas comenzaba. La transformación. El lunes siguiente me presenté en las oficinas de Dubois International, ubicadas en un elegante edificio de Puerto Madero. Durante las siguientes semanas, Jean-Baptiste me fue introduciendo gradualmente en el mundo de los negocios internacionales. Mi trabajo consistía en mucho más que traducir. Yo era el puente cultural entre dos mundos que a menudo se malentendían. Ayudé a cerrar un contrato millonario entre una bodega mendocina y una cadena francesa de distribución, simplemente porque entendí que el empresario francés consideraba la tardanza argentina como falta de respeto, mientras que el bodeguero interpretaba la rigidez horaria francesa como frialdad comercial. Una cena donde expliqué las diferencias culturales y actué como mediadora resultó en un acuerdo que benefició a ambas partes. Jean-Baptiste estaba encantado con mi desempeño. Esperanza, me decía, usted no solo traduce palabras, traduce culturas. Eso es invaluable. Mi nueva oficina tenía vista al río, una secretaria eficiente llamada Carla, y por primera vez en 15 años, volvía a sentirme intelectualmente estimulada. Leía informes económicos en 3 idiomas, participaba en videoconferencias con París, y mi opinión era no solo escuchada sino valorada. El cambio no fue solo profesional. Con mi nuevo salario, pude mudarme a un departamento de un ambiente en Recoleta, a solo 3 cuadras del hotel donde había trabajado. Compré ropa nueva, me hice cortar el cabello en una peluquería decente, y por primera vez en años, cuando me miraba al espejo, veía nuevamente a Esperanza Valdés, la académica. Pero había algo que me quemaba por dentro. La injusticia de lo que había vivido durante 5 años. No era solo el maltrato hacia mí, sino lo que eso representaba sobre cómo nuestra sociedad trataba a las personas mayores, a los trabajadores, a quienes considera desechables. Decidí que a momento de que el Hotel Palacio Dujau conociera a la nueva Esperanza Valdés. El regreso triunfal. 2 meses después de mi transformación, Jean-Baptiste me informó que necesitaba organizar una recepción para empresarios franceses que venían a explorar inversiones en Argentina. ¿Conoce algún lugar elegante donde podamos hacer el evento?, me preguntó. Sonreí. Conozco exactamente el lugar perfecto. El Hotel Palacio Dujau tenía uno de los salones más exclusivos de Buenos Aires, y yo conocía cada rincón de ese lugar. «Excelente idea», dijo Jean-Baptiste cuando le mencioné el hotel. «Usted se encarga de toda la coordinación. Tenemos un presupuesto de $50,000 para el evento». El corazón me latía con fuerza mientras marcaba el número del hotel. Pedí hablar directamente con el gerente general, señor Ramírez, un hombre elegante de 60 años que durante mis 5 años de trabajo me había visto pero nunca me había dirigido la palabra. Señor Ramírez, soy Esperanza Valdés, directora de Relaciones Culturales de Dubois International. Necesitamos organizar un evento corporativo para 50 empresarios franceses. He escuchado que su hotel ofrece servicios de primera categoría. Por supuesto, señora Valdés. Será un placer atenderla. ¿Cuándo podríamos reunirnos para discutir los detalles? ¿Le parece bien mañana a las 3 de la tarde? Perfecto. La esperamos. Esa noche casi no pude dormir.
Me puse mi traje más elegante, un conjunto gris perla que había comprado en una boutique de la avenida Santa Fe, y me dirigí al hotel. Cuando llegué al lobby, el primer rostro que vi fue el de Valentina en recepción. Estaba atendiendo a un huésped y no me vio entrar. Me acerqué lentamente, con los tacones resonando sobre el mismo mármol que yo había limpiado cientos de veces. «Disculpe», le dije con voz clara y profesional, «tengo una cita con el señor Ramírez a las 3». Valentina levantó la vista y por un momento no me reconoció. Luego, sus ojos se abrieron como platos. Es usted. Esperanza Valdés, directora de Relaciones Culturales de DuBois International, me presenté extendiendo mi tarjeta comercial. ¿Podría avisarle al señor Ramírez que he llegado? Tomó mi tarjeta con manos temblorosas. La leyó 2 veces antes de poder reaccionar. Yo, sí, por supuesto, un momento. Mientras ella tartamudeaba al teléfono, apareció el señor Herrera con su eterno delantal y su expresión de desconcierto crónico. Cuando me vio, se detuvo en seco. «Doña Esperanza, ¿qué hace usted aquí vestida así?» «Tengo una reunión de negocios», respondí con naturalidad. «¿Cómo está, señor Herrera?» Antes de que pudiera responder, el señor Ramírez apareció con su sonrisa comercial más amplia. «Sra Valdés, qué placer conocerla finalmente. Por favor, acompáñeme a mi oficina». Mientras caminábamos por el lobby, podía sentir las miradas atónitas del personal. Algunos de los empleados de limpieza que habían sido mis compañeros me observaban sin entender qué estaba pasando. En su elegante oficina, el señor Ramírez se deshizo en atenciones. Me ofreció café, agua, hasta champagne si lo deseaba. Desplegó brochures del hotel, me mostró fotos de eventos anteriores, me explicó cada detalle de sus servicios premium. «Me parece perfecto», le dije, «pero tengo algunas exigencias específicas para este evento». «Por supuesto, señora Valdés. Dígame qué necesita». «Primero, quiero que el personal de recepción que atienda esa noche sea exclusivamente gente con formación en protocolo internacional. Segundo, necesito que el personal de servicio tenga conocimientos básicos de francés. Tercero, quiero una reunión previa con todo el staff que participará en el evento para asegurarme de que entienden la importancia cultural de tratar con respeto a cada huésped, sin importar su edad, nacionalidad o apariencia». El señor Ramírez tomaba notas meticulosamente. «Sin problema. ¿Algo más?» «Sí. Quiero que Valentina Morales, su recepcionista principal, sea la encargada de la coordinación general del evento. Necesito trabajar directamente con ella». «Excelente elección. Valentina es una de nuestras mejores empleadas». Sonreí. «Oh, lo sé. La conozco muy bien». La reunión del staff. 2 días después me encontré nuevamente en el hotel, pero esta vez en el salón de reuniones ejecutivas, frente a todo el personal que participaría en el evento. Valentina estaba sentada en primera fila, visiblemente incómoda. El señor... «Buenos días», comencé en español. Luego repetí el saludo en francés e inglés. «Soy Esperanza Valdés y seré la coordinadora de este evento internacional. Antes de comenzar con los detalles logísticos, quiero hablarles sobre algo fundamental, el respeto». Hice una pausa mirando directamente a Valentina. En el mundo de los negocios internacionales, cada detalle cuenta. Un huésped maltratado puede significar la pérdida de un contrato millonario. Una palabra despectiva, un gesto desdeñoso, una actitud discriminatoria pueden destruir años de trabajo. Valentina se removía incómoda en su silla. Pero más allá del aspecto económico, está el aspecto humano. Cada persona que ingrese a este hotel, desde el CEO más poderoso hasta el empleado más humilde, merece ser tratada con dignidad y respeto. El señor Herrera parecía estar empezando a entender hacia dónde iba mi discurso. El silencio en la sala era absoluto. «Valentina», me dirigí directamente a ella, «¿recuerda lo que me dijo hace 2 meses? Me llamó anciana inútil delante de huéspedes importantes. Me gritó que no servía ni para limpiar pisos correctamente». Ella se había puesto blanca como el papel.
En ese momento usted asumió que yo era solo una empleada de limpieza sin educación, sin cultura, sin valor más allá de mi capacidad para encerar pisos. Se equivocó completamente. Me puse de pie y caminé hacia el frente de la sala. Yo tengo un doctorado en literatura francesa de la Sorbonne. Hablo 4 idiomas con fluidez. Fui profesora universitaria durante 15 años. He traducido obras de Voltaire. He cenado con embajadores. He dictado conferencias en 3 continentes. Pero nada de eso la autorizaba a tratarme con crueldad. Porque mi valor como ser humano no dependía de mi currículum académico. Valentina tenía lágrimas en los ojos. Me volví hacia todo el grupo. Este evento que vamos a organizar no es solo sobre negocios. Es sobre demostrar que este hotel puede tratar a cada persona con la dignidad que merece. Y si no pueden hacer eso, entonces no son aptos para trabajar con huéspedes internacionales de este calibre. El señor Ramírez, que había estado observando todo desde el fondo de la sala, se acercó. Señora Valdés, no tenía idea de que usted había trabajado aquí anteriormente. Si hubiera sabido sobre estos incidentes, señor Ramírez, el problema no es que no lo supiera. El problema es que estos comportamientos son sistemáticos y han sido tolerados durante años. ¿Cuántas otras ancianas inútiles han sido maltratadas mientras usted no miraba? Se produjo un silencio incómodo. Pero hoy tenemos una oportunidad, continué. Podemos demostrar que este hotel ha aprendido, que ha crecido, que entiende que el verdadero lujo no está en los mármoles o las sedas, sino en el trato humano excepcional. El evento. La noche del evento, llegué al hotel vestida con un elegante traje negro y un collar de perlas que había sido de mi madre. Jean-Baptiste me esperaba en el lobby con los primeros invitados, un grupo de empresarios franceses de la industria alimentaria. Esperanza, me dijo Jean-Baptiste, quiero presentarle a Henri Dubois, mi hermano mayor y presidente de nuestro directorio en Francia. Henri era un hombre distinguido de 60 años, con el mismo porte elegante de Jean-Baptiste pero una presencia aún más imponente. Enchanté, madame, me dijo besando mi mano al estilo francés tradicional. Jean-Baptiste me ha hablado maravillas de usted. Dice que es usted la razón por la cual nuestros negocios en Argentina han florecido estos últimos meses. Es muy amable, Monsieur Dubois. La verdad es que yo solo facilito el entendimiento entre culturas. Los negocios exitosos los hacen ustedes. Modestia típicamente francesa, rió Henry. Pero Jean-Baptiste me contó la historia de cómo la encontró. ¿Es cierto que trabajaba usted en limpieza en este mismo hotel? Sí, es cierto. Durante 5 años. Extraordinario. Y ahora está organizando eventos para nosotros en el mismo lugar. C'est formidable, como decimos en Francia. Mientras conversábamos, vi a Valentina acercarse con una bandeja de champagne. Venía directamente hacia nosotros, pero cuando me vio vaciló por un momento. Señores, dijo con voz un poco temblorosa, ¿desean champagne? Merci beaucoup, respondió Henry tomando una copa. Valentina, le dije con una sonrisa, ¿cómo va la coordinación del evento? Todo está perfecto, señora Valdés. El salón está listo, la cena será servida a las 9, y el personal está completamente preparado. Excelente. Gracias por su profesionalismo. Ella se alejó, pero pude ver en sus ojos algo que nunca había visto antes. Respeto genuino. Durante toda la noche, el evento fluyó perfectamente. Los empresarios franceses quedaron encantados con la atención, la comida, y especialmente con mi capacidad para traducir no solo sus palabras sino sus intenciones comerciales y sus expectativas culturales. Monsieur le directeur, le dijo en su español pausado, quiero felicitarlo por tener una empleada tan excepcional como Madame Valdés coordinando este evento. Oh, pero señor Dubois, respondió el señor Ramírez confundido. La señora Valdés no trabaja para nosotros. Ella es la directora de su empresa. Sí, lo sé, pero me refiero a cuando ella trabajaba aquí en limpieza. Debió haber sido una empleada extraordinaria para ustedes. La cara del señor Ramírez se transformó lentamente al comprender la implicación de esas palabras.
Disculpe, ¿qué dijo usted? Madame Valdés trabajó 5 años limpiando pisos en este hotel antes de que mi hermano la descubriera y la contratara. Es una historia fascinante de talento desperdiciado y segunda oportunidad. El señor Ramírez me miró desde el otro lado del salón con una expresión de shock absoluto. Henry continuó. Jean-Baptiste me contó que algunos empleados de ustedes la trataban muy mal, la llamaban anciana inútil. Imagínense, una doctora de la Sorbonne fregando pisos y siendo insultada por personal sin educación. Es casi cómico si no fuera tan triste. Yo no sabía. Tartamudeó el señor Ramírez. Por supuesto que no sabía. Los buenos ejecutivos delegan, pero a veces esa delegación permite que comportamientos inaceptables pasen desapercibidos. Afortunadamente, todo terminó bien. Esperanza ahora gana más en un mes que lo que probablemente ganaba aquí en un año, y nosotros tenemos la mejor directora de Relaciones Culturales de Sudamérica. La confesión. Al final de la noche, cuando los últimos invitados se habían retirado, me quedé en el lobby del hotel revisando los últimos detalles con el personal. El evento había sido un éxito rotundo, se habían cerrado 3 acuerdos comerciales importantes y los franceses habían quedado tan impresionados que ya estaban planeando traer a más empresarios. Valentina se acercó a mí cuando estuve sola. Señora Valdés, me dijo con voz muy baja, ¿podría hablar con usted un momento? La seguí a un rincón del lobby, lejos del oído de otros empleados. Quiero pedirle disculpas, comenzó, y vi que tenía los ojos húmedos. Por todo lo que le dije, por cómo la traté. No tengo excusa para mi comportamiento. Valentina. No, por favor déjeme terminar. Cuando usted trabajaba aquí yo pensaba que usted que no tenía educación, que estaba aquí porque no servía para nada más. Era joven, era tonta, y creía que tener este trabajo me daba derecho a mirar por encima del hombro a otros empleados. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Pero ahora entiendo que usted es más educada, más inteligente y más exitosa de lo que yo seré jamás. Y lo que es peor, entiendo que incluso si usted hubiera sido exactamente lo que yo pensaba que era, eso no me daba derecho a tratarla mal. Valentina, le dije suavemente. Lo importante no es que yo resultara ser diferente de lo que pensabas. Lo importante es que aprendas que cada persona merece respeto, sin importar su trabajo, su edad o sus circunstancias. Lo sé y lo he aprendido de la peor manera posible. Puede perdonarme. La miré por un largo momento. Esta joven que me había humillado, que había gritado insultos sobre mí delante de huéspedes importantes, ahora estaba pidiendo perdón con lágrimas genuinas en los ojos. Te perdono, Valentina. Pero más importante que mi perdón es que te perdones a ti misma y que uses esta experiencia para crecer como persona. ¿Cree que podría enseñarme? No francés, sino cómo ser mejor persona. Creo que ya empezaste a aprender cuando te diste cuenta de que habías estado equivocada. Esa es la lección más difícil de todas. El encuentro con Herrera. Al día siguiente, mientras caminaba por Puerto Madero hacia mi oficina, me topé con el señor Herrera. Venía caminando por la costanera, sin su uniforme del hotel, vestido con una camisa arrugada y pantalones gastados. Parecía haber envejecido 10 años en las últimas semanas. Doña Esperanza, me dijo cuando me vio, ¿podría hablar con usted un momento? Nos sentamos en uno de los bancos frente al río. El agua brillaba bajo el sol de la mañana, y los edificios de vidrio de Puerto Madero se reflejaban como espejos en la superficie. Me despidieron, me dijo sin preámbulos. Después del evento de anoche, el señor Ramírez pidió mi historial laboral y encontró varias quejas de empleados sobre mi comportamiento. Quejas que aparentemente habían sido archivadas sin investigar. Lo siento, señor Herrera. No lo siente. Y no debería sentirlo. Yo me busqué esto solito. Se quedó mirando el agua por un momento. 23 años trabajé en ese hotel. Empecé como cadete y llegué a jefe de limpieza. Pero en algún momento del camino me convertí en lo que más odiaba cuando era joven, un tipo que maltrataba a los de abajo para sentirse importante. ¿Por qué me lo está contando?
Porque usted tenía razón en todo lo que dijo en esa reunión. Y porque durante estos 5 años que trabajó conmigo, usted siempre fue respetuosa, siempre hizo su trabajo bien, y yo la traté como basura porque me hacía sentir poderoso. Suspiró profundamente. Mi hijo está estudiando en la universidad. Ingeniería. Es el primero de mi familia que va a la universidad. Y cuando le conté lo que pasó, me dijo algo que me partió el alma. Papá, si alguien tratara a mi profesor como vos trataste a esa señora, yo le partiría la cara. Su hijo tiene razón al estar orgulloso de su educación, pero también debería estar orgulloso de tener un padre que puede reconocer sus errores. ¿Usted cree? No sé qué voy a hacer ahora. Tengo 51 años, no tengo educación formal, y ahora tengo una mancha en mi expediente laboral. Pensé por un momento. Jean-Baptiste había mencionado que necesitábamos expandir nuestro equipo de servicios generales para la nueva oficina. ¿Estaría dispuesto a empezar de nuevo? No como jefe, sino como empleado regular, pero en un ambiente donde se valora el respeto y el trabajo en equipo. ¿Habla en serio? Completamente, pero tendría que demostrar que realmente ha cambiado, y tendría que trabajar bajo supervisión directa por un tiempo. Acepto. Lo que sea. Solo denme una oportunidad de ser mejor. La revelación familiar. 3 meses después de mi transformación, recibí una llamada inesperada. Era mi sobrina Lucía, hija de mi hermana menor que había muerto de cáncer 5 años atrás. Lucía vivía en Córdoba y no nos habíamos visto desde el funeral de su madre. Tía Esperanza, me dijo por teléfono, no sé si te acordás de mí. Por supuesto que me acuerdo, mi amor. ¿Cómo estás? Estoy bien, pero bueno, me enteré por casualidad que estás trabajando en una empresa importante en Buenos Aires. Una amiga mía vio tu nombre en un artículo de negocios en La Nación. Efectivamente, el periódico había publicado un artículo sobre el éxito de las empresas franco-argentinas y habían mencionado mi trabajo como facilitadora cultural. Tía, yo pensaba que que las cosas no te habían ido bien después de la crisis. Mamá me había dicho que habías perdido tu trabajo en la universidad y pensaste que me había quedado en la ruina, ¿verdad? Bueno, sí, y me siento terrible por no haber mantenido contacto. Después que murió mamá, yo estaba tan metida en mis propios problemas. Lucía, no te sientas culpable. Es cierto que las cosas estuvieron muy difíciles por muchos años. Le conté toda mi historia. Los 5 años limpiando pisos. La humillación, el encuentro con Jean-Baptiste, mi nueva vida. Ella escuchaba en silencio, con exclamaciones ocasionales de asombro. Tía, no puedo creer que hayas pasado por todo eso sola. Si hubiera sabido. Mi amor, todos tenemos nuestras batallas. Vos estabas construyendo tu propia vida. ¿Sabes qué? Quiero verte. ¿Puedo ir a Buenos Aires este fin de semana? Me encantaría. Cuando Lucía llegó, no podía creer el cambio. Era una joven de 30 años, profesora de historia como había sido su madre, con los mismos ojos oscuros de nuestra familia. Tía, me dijo mientras tomábamos té en mi departamento. Vos sos mi heroína. Siempre fuiste la más inteligente de la familia. Pero lo que hiciste, salir adelante después de todo lo que pasaste, es increíble. No soy ninguna heroína, Lucía. Solo soy una mujer que tuvo suerte de encontrar a la persona correcta en el momento correcto. No, tía, vos creaste tu propia suerte, porque si no hubieras conservado tu dignidad, tu educación, tu manera de ser, Jean-Baptiste nunca habría visto lo que vio en vos. Tenía razón. Durante esos 5 años de humillación, había mantenido viva la llama de quien era realmente. Leía libros en francés en mis ratos libres, escuchaba música clásica. Mantenía mi mente activa, a pesar de que mi trabajo no lo requiriera. ¿Y ahora qué sigue? Me preguntó. Jean-Baptiste me ofreció abrir una sucursal de la empresa en Córdoba. Dice que hay muchas oportunidades de negocios con empresas europeas allá, especialmente en el sector agropecuario. ¿Y vas a aceptar? Estoy pensándolo. ¿Significaría mudarme cerca de vos? Pero también significaría empezar de nuevo otra vez. Tía, vos tenés 68 años. Y acabas de empezar de nuevo la mejor época de tu vida.
¿Por qué no hacer otro cambio si te hace feliz? El reencuentro con el pasado. Unas semanas después, mientras almorzaba en un café de Recoleta, una mujer elegante de mi edad se acercó a mi mesa. ¿Esperanza? ¿Esperanza Valdés? Levanté la vista y reconocí inmediatamente a Patricia Salvatierra, mi ex colega de la universidad. Habíamos sido muy amigas antes de la crisis. Patricia, ¡qué sorpresa! Esperanza, desapareciste completamente después de 2001. ¡Pum! Traté de contactarte varias veces, pero parecía que te habías evaporado. Fue un periodo muy difícil para mí. Para todos lo fue, pero algunos lo pasamos mejor que otros. Yo tuve suerte, conseguí trabajo en una universidad privada. Pero vos, nadie sabía qué había sido de tu vida. Le conté mi historia, la misma que había relatado tantas veces ya. Patricia escuchaba con expresiones que iban del shock a la admiración. Patricia, cuando perdés todo, cuando te sentís humillada y derrotada, lo último que querés es que tus ex colegas te vean en esa situación. Pero somos amigas, éramos colegas que nos llevábamos bien. Hay una diferencia, y yo estaba demasiado orgullosa y demasiado avergonzada para pedir ayuda. Pero mira ahora cómo estás. Leí sobre vos en el diario, directora de Relaciones Culturales de una empresa internacional. Es increíble. ¿Sabes qué es lo más increíble? Que necesité tocar fondo para descubrir de qué estaba realmente hecha. ¿Cómo así? En la universidad yo era inteligente, culta, respetada, pero era respeto por mi posición, por mi título, por mi estatus. En el hotel, cuando era nadie, cuando me trataban como basura, ahí descubrí quién era realmente por dentro. Patricia reflexionó sobre mis palabras. ¿Y no te quedó resentimiento? ¿Hacia la universidad que te echó? ¿Hacia la sociedad que te ignoró? Al principio sí, mucho. Pero el resentimiento es como tomar veneno esperando que el otro se muera. Al final solo te daña a vos. Sos más sabia de lo que eras antes. La sabiduría viene del sufrimiento, Patricia. Y yo sufrí mucho. La propuesta inesperada. 6 meses después de mi transformación, Jean-Baptiste me citó en su oficina para una reunión importante. Cuando llegué, encontré también a Henry, su hermano mayor, conectado por videoconferencia desde París. Esperanza, comenzó Jean-Baptiste. Tenemos una propuesta para usted. Los resultados de su trabajo han superado todas nuestras expectativas, continuó Henry desde la pantalla. Los contratos que ha facilitado han generado más de 10 millones de euros en nuevos negocios para nuestra empresa. Pero más importante aún, agregó Jean-Baptiste, ha demostrado que existe un nicho de mercado enorme para servicios de consultoría cultural en América Latina. ¿A dónde quieren llegar?, pregunté. Queremos que dirija su propia división, dijo Henry. Dubois Cultural Consulting. Usted sería la presidenta, con oficinas en Buenos Aires, São Paulo y México DF. Tendría un equipo de consultores culturales especializados en diferentes regiones. El salario inicial sería de 300,000 pesos por mes, agregó Jean-Baptiste, más participación en las ganancias, más beneficios ejecutivos completos. Me quedé sin palabras. Hace 8 meses yo estaba limpiando baños por 20,000 pesos al mes. Pero hay una condición, continuó Henry con una sonrisa. Queremos que escriba un libro sobre su experiencia. De la invisibilidad al éxito. Lecciones de supervivencia y reinvención. Sería publicado por nuestra editorial francesa y traducido a varios idiomas. ¿Un libro sobre mi vida? Sobre su vida, pero también sobre las lecciones que aprendió. Sobre cómo reconocer el talento desperdiciado, sobre el costo humano de la discriminación etaria y social, sobre la importancia de tratar a cada persona con dignidad. Esperanza, dijo Jean-Baptiste. Su historia es inspiradora, pero también es educativa. Hay miles de empresas que están desperdiciando talento simplemente porque no saben reconocerlo. La decisión final. Esa noche, sola en mi departamento, reflexioné sobre la propuesta. Dirigir mi propia división, escribir un libro, convertirme en una figura pública, era tentador,
pero también aterrador. Al día siguiente, volví al Hotel Palacio Dujau, no para una reunión de negocios, sino para caminar por los pasillos donde había pasado 5 años de mi vida. Me senté en el lobby, en el mismo lugar donde Jean-Baptiste me había escuchado hablar francés por primera vez. Valentina me vio desde recepción y me saludó con una sonrisa genuina. El señor Ramírez se acercó para preguntarme cómo estaba. Bien, le respondí. Muy bien. Señora Valdés, quería aprovechar para disculparme nuevamente por lo que pasó durante su tiempo aquí. Hemos implementado nuevas políticas de trato al personal. Señor Ramírez, no se disculpe más. Lo que pasó, pasó. Lo importante es lo que aprendimos. ¿Sabe? Desde que se fue, varios empleados han venido a contarme historias sobre maltrato que habían presenciado o sufrido. Me di cuenta de que yo estaba dirigiendo un hotel sin conocer realmente lo que pasaba en mi propio establecimiento. Los líderes muchas veces no ven lo que pasa en los niveles más bajos, pero cuando lo descubren, tienen la oportunidad de hacer cambios reales. Hemos hecho cambios. Talleres de respeto laboral, políticas de tolerancia cero para el maltrato, evaluaciones de 360 grados que incluyen la opinión de empleados de todos los niveles sobre sus supervisores. Me alegra escuchar eso. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Por qué volvió hoy? Para cerrar un ciclo, le dije, para hacer las paces con este lugar. Esa tarde llamé a Jean-Baptiste. Acepto, le dije, todas las condiciones, la división, el libro, todo. Excelente. Henry va a estar encantado. Pero tengo mis propias condiciones. Dígame, quiero que el señor Herrera forme parte de mi equipo. Ha demostrado que puede cambiar y creo que su experiencia puede ser valiosa para entender las dinámicas laborales desde adentro. Hecho. Y quiero que parte de las ganancias de mi división se destinen a un fondo de capacitación para trabajadores mayores de 50 años que quieran cambiar de carrera. Me parece una idea brillante. Epílogo. Un año después de mi transformación, estoy sentada en mi nueva oficina, en el piso 25 de Torre Madero, mirando el río a través de ventanales que van del suelo al techo. Mi libro se publicará el mes próximo, y ya tengo contratos de traducción en inglés, italiano y portugués. Dubois Cultural Consulting tiene ya 20 empleados y oficinas en 3 países. Hemos facilitado más de 50 contratos internacionales y hemos desarrollado programas de capacitación cultural para empresas multinacionales. El señor Herrera es ahora mi coordinador de servicios generales y ha demostrado ser un empleado ejemplar. Su hijo se graduó de ingeniero y ahora trabaja para una empresa petrolera. Mi papá me enseñó que nunca es tarde para ser mejor persona, me dijo cuando lo conocí en la fiesta de graduación. Valentina dejó el hotel y se inscribió en la universidad para estudiar relaciones internacionales. Trabaja medio tiempo como asistente en nuestra oficina y estudia francés en sus ratos libres. Quiero ser como usted cuando sea grande, me dice a menudo. Y yo le respondo, no quieras ser como yo, quieres ser la mejor versión de vos misma. Jean-Baptiste y Henry se han convertido no solo en mis socios comerciales, sino en mis amigos. Cenamos juntos una vez al mes, y ellos me han presentado a un círculo de intelectuales franceses y argentinos, que me ha devuelto esa sensación de pertenencia que había perdido hacía tanto tiempo. Mi sobrina Lucía se mudó a Buenos Aires y trabaja como coordinadora de contenidos educativos en mi empresa. Estamos desarrollando programas de intercambio cultural entre escuelas argentinas y francesas. El Hotel Palacio Dujau implementó el programa Esperanza Valdés de respeto laboral, que ahora es modelo para otros hoteles de la cadena. El señor Ramírez me invitó a dar una charla sobre liderazgo inclusivo a gerentes de toda la cadena hotelera. Pero quizás lo más importante de todo es que recuperé algo que había perdido durante esos 5 años de humillación. La fe en que las personas pueden cambiar, que las segundas oportunidades existen y que el talento y la dignidad humana no tienen fecha de vencimiento. Ayer recibí una carta de una mujer de 70 años de Mendoza que había leído un adelanto de mi libro en una revista.
Me contaba que trabajaba de empleada doméstica después de haber sido contadora durante 30 años, y que mi historia le había dado esperanzas de que su situación podía cambiar. Porque esa es la lección más importante que aprendí en mi viaje de la invisibilidad al reconocimiento. Nunca somos realmente invisibles. Siempre hay alguien que puede ver nuestro verdadero valor si nosotros mismos no lo perdemos de vista. Hoy, cuando camino por las calles de Buenos Aires, veo con otros ojos a las mujeres de limpieza, a los empleados de mantenimiento, a todos aquellos que nuestra sociedad considera invisibles. Y me pregunto, ¿cuántos Jean-Baptiste Dubois son necesarios para descubrir todos los talentos desperdiciados que caminan entre nosotros? La respuesta, creo, no está en esperar a los Jean-Baptiste, está en que cada uno de nosotros aprenda a ser ese Jean-Baptiste para alguien más. El verdadero lujo no está en los objetos que poseemos, sino en la dignidad con que tratamos a quienes nos rodean. Y la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en las oportunidades que creamos para que otros brillen.